Bienvenidos al podcast de Astures, Historias de la Protohistoria. Soy Alfonso Sánchez. Vamos a por el episodio número 5 y, bueno, como siempre, antes de nada, dar las gracias a todos y a todas los que me habéis hecho llegar vuestras opiniones e impresiones sobre el podcast. Y, bueno, os anuncio que en el futuro habrá colaboraciones con otros programas y, bueno, con profesionales de la arqueología y del ámbito de la historia de los Astures. Está bien que se oiga más gente aparte de mí. No obstante, como siempre, la idea de todo esto es mantener un canal abierto de difusión de lo maravillosa que es la cultura de los Astures, de nuestros antepasados, y que entre todos sigamos aprendiendo, porque esto no deja de ser un lugar en el que todos estamos aprendiendo, yo el primero. Veréis, hoy me gustaría abordar el tema del hábitat de los Astures. Y para ello, pues es inevitable que hablemos del castro, esa figura reconocible en el paisaje, no tan reconocible como vais a ver a lo largo de los próximos minutos, dependiendo de qué parte del territorio, pero sí que el castro es esa unidad de hábitat, de ese poblado fortificado, aldea fortificada que define un poco estas culturas del noroeste de la península ibérica. Vamos a hablar de los castros de la Asturia transmontana. Otro día hablaremos de los castros de la llanura aluvial, de la Asturias cismontana, esa del sur de la cordillera cantábrica. Pero hoy nos vamos a quedar en Asturias. Vamos a hablar de poblados fortificados al norte de la cordillera. Vamos a hablar también de una arquitectura pública, la de los sistemas de defensa y otras estructuras que pueden ser consideradas como de uso público. Y también vamos a hablar de la envergadura de estos poblados, del tamaño de estos poblados y qué significa su presencia en el paisaje. Vais a ver que todo esto al final no deja de ser un reflejo de la sociedad, esa sociedad que definimos en el primer episodio del podcast y que tiene su reflejo en todo, en la vida cotidiana, tiene su reflejo en la arquitectura y tiene su reflejo en la explotación del paisaje, en la adquisición de los medios de subsistencia. Así que, sin más, empezamos. En esta ocasión, aunque quiera empezar por las fuentes, la verdad es que nos dicen muy poco acerca de la arquitectura y de los poblados de los Astures. Tenemos apenas algunas referencias durante la guerra de conquista contra ellos, a través de Floro y Orosio, por ejemplo, pero siempre nos hablan de esos grandes poblados del sur de la cordillera cantábrica. Por ejemplo, nos hablan de Lancia, de cómo los astures se refugian en ella cuando esas 3 columnas son derrotadas por el ejército romano, pero apenas nos proporcionan información sobre cómo estaba constituida, qué tipo de murallas tenían, cómo era de su extensión, si eran pequeños poblados, si eran grandes, etc. Toda esta información nos ha llegado directamente a través de la arqueología, por tanto, este va a ser un episodio bastante arqueológico, os lo adelanto, como es lógico. Por hacer una pequeña introducción historiográfica, os diré que el primer castro que se estudió en Asturias fue el castro de Coaña. Y es muy significativo, y os explico por qué. Lo primero que hay que decir es que no es un castro astur, sino un castro galaico que pertenece a la tribu de los albiones, y es un castro que sigue los cánones de la cultura castreña del occidente de Asturias, concretamente de esos poblados que tienen una arquitectura realizada casi toda en pizarra y esa mampostería tan característica y que los define, con esas viviendas de paredes curvas o incluso ya directamente circulares y techumbre vegetal. Es el castro icónico y como tal ha pasado a la mentalidad popular. Pero la realidad es que los castros cambian mucho de oriente a occidente, lo mismo que cambia el paisaje y las materias primas con las que están realizados. El ejemplo más claro lo tenemos casi en la otra punta de Asturias, en el pico del castro de Caravia, un castro que fue excavado a principios del siglo XX por Aurelio de Llano, junto con otros de los concejos de Caravia, Colunga, etcétera, y que sirvió de alguna manera para definir una cultura de los castros astures que, bueno, se separaba un poquitín de ese mundo que había quedado reflejado en las primeras intervenciones en el castro de Coaña. Por poneros un ejemplo, las viviendas que documentaba Aurelio de Llano en el pico del castro de Caravia
según él eran de planta cuadrangular, no seguían el mismo esquema de planta de paredes curvas que encontramos en el resto de castros del territorio. Quiero decir con esto que a principios del siglo XX ya había conciencia de que el mundo de los castros era bastante más complejo de lo que parecía en un principio y que la realidad arqueológica y morfológica de estos asentamientos era diferente a la que podíamos encontrar, por ejemplo, en Galicia, donde el panorama es mucho más uniforme. La explicación es simple. Los astures, como ya os dije a lo largo de los últimos episodios, pues se encuentran en esa dualidad, en ese territorio de frontera entre el mundo atlántico y el mundo meseteño. Y como tal, pues su personalidad se forja precisamente en base a esa doble naturaleza. Vais a encontrar castros en el territorio que siguen un patrón y otros que siguen otro distinto, como vamos a ver en los próximos minutos. El siglo XX sin duda fue el del despertar de la arqueología en los castros y se hicieron intervenciones en la mayoría de los más conocidos. Me gustaría citar, por ejemplo, a García y Bellido, que estudió los castros del occidente de Asturias y amplió profundamente los conocimientos que tenemos sobre la cultura castreña, sentando unas bases que, bueno, pues han servido incluso a la investigación hasta tiempos recientes. Precisamente a mediados del siglo XX es cuando desarrolla su labor José Manuel González, que es el gran catalogador de castros de Asturias y cuyo trabajo sigue siendo fundamental a día de hoy. Él identificó aproximadamente unos 250 castros en el territorio asturiano y la verdad es que hasta tiempos muy recientes, hasta los tiempos de Alfonso Fajul Peraza, que hizo otro trabajo estupendo para su tesis doctoral identificando asentamientos, no se pudo igualar. El gran José Manuel González, que no tenía carnet de conducir, se desplazaba por el territorio documentando, pues eso, todos aquellos poblados fortificados de los que la gente local tenía constancia o los que él intuía en el paisaje. Y gracias a eso, pues bueno, se identificaron la mayoría de castros hasta ahora. Con el desarrollo del siglo y no solamente durante la época franquista, que bueno, como podéis imaginar, pues supuso un pequeño retroceso al principio, pero luego un desarrollo del estudio de los castros que seguía pues las líneas ideológicas del régimen franquista. De esa ideología es de la que surgen algunos conceptos que pasan a la doctrina popular de españoles como pueblo resistente frente a todos los demás, esa Europa que miraba al fascismo de reojo y con recelo, y que tenían relatos épicos como el de Numancia o la resistencia de los astures y los cántabros, pues un fundamento para defender esa ideología y ese régimen totalitario. No es de extrañar, por tanto, que tras el franquismo se produjera pues la introducción de nuevas teorías y nuevas técnicas de investigación en la arqueología peninsular y que tuvieran su reflejo también en la arqueología de los Astures. Os estoy hablando, por ejemplo, de proyectos de investigación de los años 80 y 90 ya, como el de la Campa Torres y otros castros del centro de Asturias. En ellos ya se aplican técnicas modernas de investigación y se trata de crear un conocimiento, una base de conocimiento que además tuvo sus frutos, puesto que precisamente la Campa Torres es posiblemente el castro más importante del territorio astur transmontano. Casi en el mismo periodo tenemos que hablar del trabajo de Jorge Camino Mayor en los castros de la Ría de Villaviciosa. Un proyecto interesantísimo, para mí es uno de mis proyectos estrella a la hora de estudiarlos, que precisamente lo que consiguió fue darle una perspectiva global a una serie de castros. Ya no se trata de un castro como el de la Campa Torres, sino de estudiar un conjunto de castros en torno a un medio, a la Ría de Villaviciosa, y articular un discurso arqueológico ya bien establecido y sólido sobre cómo los clanes se apropiaban del territorio, lo explotaban y generaban una cultura que al fin y al cabo es en esencia la cultura de los astures. Como nota anecdótica, pues estaría la investigación en el castro de Yagú, ese castro que desgraciadamente se llevó por delante una cantera y que, digamos que la administración de aquel momento no hizo demasiado por pararle los pies. El castro se excavó de urgencia y es el único castro excavado al 100% hasta hoy y,
aunque los métodos pues hayan sido discutidos en algunas ocasiones, la verdad es que nos da una idea bastante genérica de cómo eran los castros del centro del territorio astur transmontano. Y ya llegamos a este siglo donde, bueno, al final se están haciendo un buen número de trabajos de investigación, ya veis que os informo de algunos muy recientes, y bueno, contamos a favor con una legislación que ahora sí de verdad está hecha para proteger ese patrimonio y que bueno, pues está funcionando relativamente bien a la hora de catalogar nuevos yacimientos y de abrir investigaciones. Evidentemente, pues en España ya sabéis que la investigación se da desde instituciones y que aunque haya iniciativas privadas para hacerlo, pues bueno, tiene que contar con ese beneplácito de la administración que al fin y al cabo es la encargada de velar por el yacimiento y por nuestro patrimonio. Actualmente se está desarrollando el plan de Castros, que creo que ya lleva aproximadamente 4 años, si no me equivoco, y esto ha supuesto un revulsivo a la hora de investigar los poblados fortificados en Asturias y la verdad es que se ha utilizado buena parte de ese presupuesto para consolidar lo que se había investigado en los años anteriores y también se están produciendo, pues eso, nuevas investigaciones, nuevos hallazgos y consolidando, ya os digo, ese conocimiento que tenemos para el futuro. Una postura acertada sin duda y que bueno, pues dará sus frutos, si no en esta generación, en las generaciones futuras, pero que consolida el conocimiento que tenemos de nuestro patrimonio. Entonces, bueno, he hecho este pequeño repaso historiográfico así muy por alto, ya os lo adelanto. Me gustaría empezar a hablar un poquitín de las características que tienen, ya os digo, esa arquitectura, esa plasmación en el paisaje del hábitat de los astures. Es muy interesante hacerse una pregunta. ¿Para qué sirve un castro? ¿Qué función tiene un castro en el territorio? Para eso tenemos que echar un vistazo atrás. Tenemos que pensar en las sociedades de la Edad del Bronce, en las sociedades en las que se supone un cierto nomadismo de estas poblaciones que se desplazan por el territorio. Posiblemente ya existían poblados fortificados en ese momento. De hecho, conocemos algunos, por lo menos en el territorio galaico y en el norte de Portugal. Sin embargo, la mayoría del hábitat de la Edad del Bronce nos es desconocido. No tenemos información de dónde vivía esta gente o nos falta bastante información de dónde vivía esta gente. En territorio transmontano tenemos algunas pinceladas. Hay algunas brañas, como la de Busián, en las que se ha detectado ocupación en la Edad del Bronce. Y la mayoría de los investigadores opinan que estas gentes se desplazaban periódicamente por el territorio, pero no es que vivieran en tiendas de campaña. Vamos a explicar un poco esto. Cuando hablamos de pueblos seminómadas en la Edad del Bronce, realmente lo que hablamos es de gentes que ocupan espacios, tienen sus poblados como todo el mundo, pero que van moviéndose por el territorio cada X tiempo. La clave es ¿por qué se tienen que desplazar? Seguramente porque el terreno en el que están se agota, es decir, no tienen una agricultura que pueda mantener esos territorios, esos campos de cultivo operativos durante demasiado tiempo. Eso no parece llegar hasta la Edad del Hierro, como vamos a ver a continuación. Fijaos una cosa, una de las herramientas más características de la Edad del Bronce en el noroeste peninsular es el hacha de talón y anillas. Es un hacha hecha para desbrozar, para abrir bosque. Esta gente practicaría una agricultura de quema y roza y seguramente tenía una subsistencia basada en una ganadería bastante más intensa que la anterior. Por tanto, posiblemente se desplazaran estacionalmente con el ganado y quizá eso explica por qué no construyeron de una forma más monumental, como luego sucede durante la Edad del Hierro. Pero bueno, ya os digo que esa es casi la respuesta más cómoda que dan los arqueólogos ante la ausencia de conocimiento y de evidencias del poblamiento de las gentes de la Edad del Bronce. Como luego veremos para poblados de la Edad del Hierro, sobre todo en la parte centro-oriental de Asturias, la dificultad a la hora de encontrar evidencias monumentales como las murallas de los castros del occidente y por ejemplo, del territorio galaico, hace más difícil encontrar esos lugares de hábitat. Así que supongo que con el avance de la investigación y las técnicas de teledetección y demás, en el futuro seremos capaces de detectar esos lugares de hábitat de esta gente y también responder a esa pregunta de si de verdad eran tan itinerantes o realmente estaban asentados plenamente en el territorio.
Por tanto, y a lo que voy con estos datos, parece que la sociedad de la Edad del Bronce se articula en torno al camino, en torno a esas rutas ganaderas, vamos a decir, esas rutas comerciales. Fijaos el amplio comercio que hay durante la Edad del Bronce en el occidente de Europa. Sin embargo, en la Edad del Hierro todo esto cambia. El castro pasa a ser el lugar central del paisaje, es el lugar dominante. Para eso sirve un castro. Un castro domina un territorio circundante. Un territorio en el que ese grupo humano se abastece, un territorio donde deja pastar a su ganado, donde explota la madera, donde recoge alimentos, etcétera, donde cultiva, en definitiva, sus alimentos. Además, se ve claramente que el castro controla el territorio que la población que contiene puede controlar. Y ya os digo que no son muy grandes, no controlan un espacio demasiado grande de terreno. Para eso entran otras estructuras sociales. Cuando decimos que los clanes tienen uno o varios castros, pues lo que hablamos es de un dominio territorial de un sector más o menos amplio. Por ejemplo, el que haría falta en la ría de Villaviciosa para controlar todo ese espacio. En definitiva, en la Edad del Hierro lo que se produce es como una inversión, ¿no?, de la perspectiva del paisaje. En vez de estar basado en el camino, pues está basado en el territorio. Y el castro pasa a ocupar ese espacio principal. El castro, al fin y al cabo, es como el dolmen en el Neolítico. Es un marcador territorial, es un espacio hecho para ser visto y para decir, oye, nosotros estamos aquí, así que no entres. Y esto pues tiene su reflejo también en esa monumentalidad de las defensas, esas murallas que se ven desde lejos y que además sirven precisamente para protegerse, porque es bueno recordar que la Edad del Hierro, supongo que como la Edad del Bronce, debió ser un periodo violento, es un periodo de sociedades armadas y lo vemos en la arqueología, sociedades armadas hasta los dientes y que se defienden y que lo pasan mal cuando otros les atacan. Y eso tiene su reflejo también en la arquitectura. Los poblados son fortificados por algo, porque tienen que defenderse y tienen que defender un territorio. Pero bueno, al mismo tiempo, cualquier muralla siempre tiene una doble función, una doble naturaleza. Por un lado la defensiva, pero por otro lado también intimidatoria, incluso fiscal en muchos de los casos. Parece que hay consenso en atribuir el origen de los castros a una sedentarización de la población en la que la metalurgia tiene un papel fundamental. Quizá las élites de la Edad del Bronce quisieron proteger esos procesos de producción en lugares más estables y bueno, a partir de ahí fue donde se fue desarrollando la cultura de los castros, poblados cada vez más complejos, mejor defendidos y sobre todo más estables, que se abastecen de otros medios y de los medios que tienen a su alrededor. Los castros transmontanos, vamos a hablar en general, tienen una característica bastante notable y que es significativa. Tienen un tamaño muy pequeño, tienen una extensión máxima en torno a una hectárea y media de media, y eso es muy poco espacio. Por poneros un ejemplo, un castro como el de Lancia se le supone una extensión de unas 30 hectáreas, ya no os cuento nada de las labradas en el norte de Zamora. La Campa Torres es el único que se acerca más o menos a este tamaño, pero en el resto la mayoría son castros pequeños, bastante pequeños. Suelen aprovechar espacios elevados y de fácil defensa. Hay que decir que ha habido un proceso de transformación entre lo que se mal llama Primera Edad del Hierro y la Segunda Edad del Hierro entre los Astures transmontanos. Eso nos lo explicaba muy bien Jorge Camino Mayor respecto a los castros de la ría de Villaviciosa. Nos decía que los primeros castros, como Camoca y el Campón del Olivar, estaban muy bien situados en torno a los territorios de cultivo circundantes. Parecía que esa era pues la opción principal por la que habían elegido precisamente ese lugar y no otro para edificarlos. Sin embargo, después de la mitad del milenio, algo pasa, ahí hay un momento crítico que, bueno, pues acaba transformando el paisaje. Algunos de estos castros de la primera Edad del Hierro, que se fundaron en el siglo VII y VI a.C., no sobrepasan esa mitad del milenio. Al mismo tiempo surgen otros castros, como sería por ejemplo el caso de Morillón en la ría de Villaviciosa, que tienen unas características diferentes. Son castros que se sitúan un poco más lejos de los campos de cultivo circundantes, pero mejor defendidos. En algunos incluso se observa un pequeño proceso de concentración de población respecto al periodo anterior. Y además estos castros tienen una característica esencial, y es que están situados muy cerca de yacimientos de hierro.
Una de las características de estos asentamientos, que cuentan con fuentes de aprovisionamiento del nuevo metal. Ese metal que llega al territorio con fuerza ya a partir de la mitad del milenio, del primer milenio antes de Cristo, y que va a transformar completamente estas sociedades. Por eso decimos que los astures son tribus de la Edad del Hierro, precisamente porque se constituyen y adquieren todas sus características plenas en este momento en el que el hierro está en amplia difusión por todo el territorio. Y bueno, así llegamos a la segunda edad del hierro, a la edad de la plenitud de los astures y qué es lo que nos encontramos en los castros. Pues bien, ya os adelanté que los castros son pequeños y que uno de los elementos más característicos que nos enseñan son las murallas. Casi hay consenso en asegurar que las murallas son lo primero que se construye cuando se edifica un nuevo castro. Una vez que se elige el lugar para asentarse, pues se procede a la construcción de la muralla, que se hace con materiales locales, con materiales del entorno, y se extraen pues a la vez que se construyen, por ejemplo, fosos y taludes y otras estructuras que permiten asegurar la defensa. De hecho, las defensas sí que tienen una monumentalidad, incluso en clanes y tribus como los lugones, que no destacan por tener viviendas con paredes de piedra, sino de materiales endebles, de materiales vegetales, y sin embargo cuentan con murallas fantásticas, monumentales, y nada más tienes que pasaros por la Campa Torres para ver el esfuerzo que realizaban para construirlas. En todos los poblados se observan diferentes fases constructivas, siendo la fase más antigua la de más al interior del poblado generalmente. Eso que en el ámbito galaico se llama acrópolis, que constituye pues bueno el origen del poblado y que suele quedar marcado por una muralla interior que luego se van ampliando ese perímetro donde se edifican las viviendas y que responde pues bueno a ese proceso de concentración de población y de crecimiento del número de habitantes del asentamiento. Pero no es algo que pase en todos los sitios y no sigue tampoco las mismas líneas temporales. No, en el mismo periodo hay castros en los que no se observa esto y otros que sí crecen. Esto nos habla de la diferente funcionalidad de los distintos castros dentro de un mismo territorio. Para terminar este apartado de las defensas de los castros, pues me gustaría hablaros de un sistema defensivo que es pues exclusivo de los astures. Vamos a decir exclusivo, aunque no es del todo cierto. Se trata de eso que se llama murallas de módulos o murallas de cajones. Se ha popularizado más el término murallas de módulos gracias a José Luis Maya. Sin embargo, mantuvo un debate bastante acalorado con Jorge Camino Mayor en cuanto a la datación y yo creo que también en cuanto a la naturaleza de esas murallas. Para Jorge Camino Mayor se trataba de la adaptación de sistemas de defensa de la meseta y que, bueno, tenían posiblemente una influencia mediterránea. Para José Luis Maya se trataba de una creación plenamente astur y la verdad es que la arqueología parece darle la razón. Las murallas de módulos más antiguas parecen estar en el centro de Asturias, aparecen, según José Luis Maya, la más antigua es la de la Campa Torres, en el siglo VI a.C., pero bueno, precisamente ese fue el centro del debate sobre si eran de ese periodo o pertenecían al que pertenecen la mayoría, el siglo IV a.C., es decir, después de esa crisis que os comentaba. Se llaman murallas de módulos porque en vez de estar compuestas por un lienzo único, una línea defensiva, en realidad están compuestas de módulos o cajones, es decir, pequeños bloques en comparación con el resto de la extensión de la muralla, que tienen una característica, una doble característica muy importante. La primera, que fortalece la muralla en el sentido de que si cae ese trozo de muralla, el resto permanece perfectamente, se puede seguir defendiendo sin problema. El segundo, que en un territorio tan pendiente y con tantas lluvias como es el de Asturias, tiene la capacidad de desaguar esas aguas que corren por dentro del castro. Es un sistema de desagüe perfectamente articulado, con lo cual no es de extrañar que puedan tener una naturaleza pues propia o indígena y que respondan realmente a unas necesidades específicas de construcción y de mantenimiento de los poblados. Además de estos sistemas de defensa, que ya os digo, se encuentran en el centro oriente de Asturias, pero también en el occidente, llegan hasta Sanchuís, se extienden por parte del norte de León
y algunos dicen que están en la parte del norte de Palencia, pero bueno, no son exactamente iguales. Algunos autores han querido ver en la construcción de las murallas de módulos un reflejo de la sociedad que vive en el castro. Por ejemplo, una de las ideas que se plantea es que cada uno de los módulos estuviera construido por una unidad social del castro, es decir, una familia o un grupo de familias que se encargarían de su construcción y mantenimiento. A día de hoy no se puede afirmar tal cosa con rotundidad, pero es una hipótesis muy sugerente y posiblemente algo de verdad tenga. Pero ya os digo, no tenemos ningún dato dentro de los castros que nos permita afirmar esto con certeza. Otros elementos defensivos pues son los fosos, muy evidentes en la parte occidental del territorio, la parte de los Pésicos, igual que en la parte galaica de Asturias, pero que a medida que nos vamos desplazando hacia el oriente de Asturias se van diluyendo. Antes se decía que no había fosos o que eran muy escasos en el centro oriente de Asturias. Sin embargo, a poco que eches un vistazo a las fichas de trabajo de José Manuel González y que poco a poco vamos viendo en la arqueología cómo van saliendo, cómo van apareciendo estos fosos, es una idea, te das cuenta de que es una idea errónea. Los castros del centro oriente de Asturias tienen fosos, quizá menos monumentales, pero bueno, en algunos casos muy significativos. Tuve la suerte de excavar en el castro de Tiñana y os digo que bueno, tiene un sistema doble de defensa, dos fosos que posiblemente fueron ampliados en época medieval, desde luego, pero que están ahí en época del castro, y el castro es del siglo III antes de Cristo, aunque luego tuvo también una ocupación romana. Pero bueno, el foso es indudablemente anterior al periodo medieval. Generalmente también se puede decir que los castros se van edificando siguiendo pues esos patrones de antigüedad desde unos poblados a otros poblados que se fundan alrededor. Seguramente cuando la población alcanzaba un punto crítico, pues una parte de esa población se desplazaba a otro lugar y edificaba un nuevo castro. Así que se suele decir que crecen de forma alveolar y no de una manera organizada, sino según las necesidades que tiene la población de ocupar territorio. Lo que sí parece claro durante la Segunda Edad del Hierro es que el proceso de conquista del territorio es un proceso consciente, es un proceso que se lleva a cabo siguiendo pues los cauces de los ríos, aprovechando los campos de cultivo y esos mejores lugares donde obtener alimentos, pero siempre desde poblados anteriores, más antiguos. También observamos una característica, y es que a lo largo de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, pues los castros se van edificando cada vez a menos cota y vuelven otra vez a situarse cerca de los campos de cultivo. La razón puede ser que la introducción del hierro permite la fabricación de nuevas herramientas que sí pueden con los suelos pesados, húmedos del territorio, cosa que antes no sucedía. No obstante, fijaos en una cosa que es súper interesante. Los campos de cultivo de los castros suelen ser los mismos campos de cultivo que en la actualidad. Es decir, esta gente era perfectamente consciente de que ese terreno, era el más indicado para cultivar alimentos, y así lo hacían. Y lo hicieron también que, ya os digo, 20 siglos después se sigue cultivando, pues ahora maíz, por ejemplo, en el mismo territorio donde nuestros antepasados tenían sus campos de cultivo. Como os digo, gracias a proyectos como Interland, este proyecto del Incipit CSIC, pues se está descubriendo que esos castros eran más complejos de lo que pensamos, de la huella que dejan en el paisaje, y ya os digo que seguramente a lo largo de los próximos años iremos comprendiendo mejor ese paisaje y sobre todo incorporando nuevos argumentos a ese debate de cómo eran estas sociedades. Porque aquí surge una pregunta. Si estos castros eran tan pequeños, la población debía ser muy reducida. Y la verdad es que el que haya una población muy reducida supone un riesgo muy grande para la supervivencia. Poneos en el caso de una enfermedad, una epidemia, una mala cosecha, etcétera. Bueno, a lo largo de las últimas décadas se está extendiendo la idea de que es imposible que todos vivieran dentro de los castros. Parece que es bastante probable que hubiera granjas y otro tipo de asentamientos abiertos o no fortificados, o fortificados con empalizadas pero no con murallas monumentales, en el entorno o en el territorio que controlaban estos castros. Serían
núcleos de población secundarios que estarían orientados pues a la explotación ganadera, minera o agrícola. Es lo que defiende, por ejemplo, Alfonso Fanjul Peraza para el yacimiento de las Ballinas en Teberga, una especie de granja con una vivienda de paredes curvas situada en un campo de cultivo que incluso hace unas décadas seguía siéndolo y que, bueno, pues que no presenta ningún tipo de fortificación aparente. Además se sitúa, pues bueno, a una cierta distancia de otro castro, que ese sí es un castro típico y que, bueno, pues nos ayudaría a comprender de qué manera esa población realmente articula el dominio del paisaje, no siempre desde la gran fortaleza, entre comillas gran, que es el castro, sino apoyándose en otros pequeños asentamientos que no aparecen todavía detectados por la arqueología y que posiblemente las nuevas técnicas de teledetección sí sean capaces de encontrarlos y cambiar la idea que tenemos de este momento. Y esto en cuanto a las fortificaciones. Ya os digo que una de las características es que son más monumentales en la parte occidental del territorio, ese territorio de pizarras y de granito un poco más allá, mientras que el territorio centro-oriental de Asturias es el territorio de la caliza. Aquí los castros son de otra manera, tienen menos entidad, no son demasiado grandes y lo cierto es que el paisaje también es distinto, es un paisaje mucho más abrupto, donde las montañas están muy cerca de la costa y se da otra característica que tiene mucho que ver con lo que os acabo de decir. Os comenté que el castro tenía un tamaño pequeño y que posiblemente respondía a la capacidad que tenía para controlar el territorio. También influye otro factor importante, la cantidad de alimento que puede producir. Cuando un terreno es más abrupto, es más difícil tener campos de cultivo en su entorno, o por lo menos fáciles de trabajar. Esta puede ser una respuesta al tamaño de los castros astures, que tuvieran un terreno poco apto para mantener a una población grande en su entorno debido a la dificultad de cultivar. En muchos casos esto conlleva también una dedicación ganadera bastante potente y que parece evidente en pueblos como los Lugones y como algunos de los cántabros transmontanos, por poner un ejemplo de pueblos vecinos. Y bueno, hasta aquí este recorrido por el mundo de los poblados fortificados de los Astures transmontanos. Espero que no se os haya hecho demasiado largo y bueno, pues por lo menos que haya servido para contextualizar un poquitín ese marco geográfico y espacial en el que estamos llevando a cabo este proyecto de divulgación. Me conformo con que os haya quedado clara la idea que os quería transmitir, que es que no son iguales los poblados fortificados del ámbito occidental de los Astures transmontanos que los del oriente. Es algo que es perfectamente lógico, puesto que el paisaje es diferente y ya os digo que las materias primas también lo son. Fijaos hasta qué punto esto es así, ya que incluso condiciona el número de castros que podemos detectar. Actualmente hay un proceso de teledetección de castros en el oriente de Asturias que va a enriquecer tanto el catálogo de ellos que hay documentados, pero que hasta ahora no había sido posible identificarlos debido precisamente a eso, a esa diferente monumentalidad de los castros del centro oriente de Asturias respecto a los orientales. Todavía en 2023 participé en el descubrimiento de un castro en el concejo de Olloniego que estaba a la vista de todo el mundo, pero sin embargo hasta el LIDAR no había sido posible detectarlo. Aquí se percibe una tendencia y creo que no me equivoco mucho si digo que, bueno, que posiblemente todavía vayan apareciendo más en los próximos años. Os invito a escuchar el próximo episodio en el que vamos a ver qué pasa dentro de las murallas de los castros y vamos a ver esa arquitectura que vamos a llamar doméstica, aunque convive con otra arquitectura también pública, pero ya no en forma de muralla defensiva. Dejadme vuestros comentarios, darle a la campanita para estar al día y bueno, los que no estéis suscritos, suscribiros, porfa. Muchas gracias por estar ahí.